Bienvenidas y bienvenidos a Democracias en Disputa, el podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Temporada 1. La CENTE y el movimiento magisterial. Hola, estimadas y estimados escuchas, bienvenidos a nuestra temporada 1, la CENTE y el movimiento magisterial. El día de hoy les traemos el último de nuestros capítulos de la serie. Es el número 6, las y los maestros contra el proyecto educativo neoliberal, propuestas y alternativas emancipatorias. Yo soy Israel Jurado Zapata y me congratulo en recibir, después de algunas sesiones anteriores, a mi compañera Yumil Sánchez. Hola Yumil, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días aquí. Ya lista para dar inicio al final de esta gran temporada, pues con un tema bastante polémico, ¿verdad? Increíble que se hayan pasado tan rápido los capítulos. Sí, fue bastante ágil, ameno platicar con las y los profesores que nos compartieron su experiencia, que nos compartieron sus conocimientos y que pues nos permitieron ver qué era esto por lo que están luchando los maestros, por qué se movilizan, por qué resisten al sistema, ¿no? Y sobre todo por qué realizan propuestas diversas para esta resistencia. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de la educación permeada por esta llamada política neoliberal. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece un tema muy importante porque la propuesta de educación que nos comparten ellos es una propuesta de forma integral, de una forma en la que ven al niño, al educando, como ser humano, como persona con emociones, con capacidades, todos diversos, distintos, con aprendizajes acorde al espacio en el que se encuentran también. Pero lo que me impresiona muchísimo más es que, a diferencia del modelo neoliberal de educación que únicamente buscan que los niños aprendan ciertas habilidades o que se desarrollen en ciertos campos para poder entrar a un mundo laboral, a las carreras que mundialmente se están solicitando más, el modelo educativo integral que ellos proponen tiende a ver hacia su entorno, hacia su espacio, hacia los otros, hacia la naturaleza, hacia los animales, y entonces es algo muchísimo más amigable incluso con el mundo, ¿no? Sí, yo coincido plenamente, porque las diversas propuestas educativas que tiene el magisterio democrático creo que verdaderamente representan una alternativa a esta visión individualista, ¿no? A esta visión de tienes que buscar el éxito a como dé lugar, y el éxito es un asunto individual, un aspecto que solamente te va a beneficiar a ti y que, bueno, pues ya después con el desarrollo de tu actividad profesional, bueno, pues ya si hay margen, pues ya habrá beneficios para el resto de la comunidad, ¿no? Pero este individualismo y, bueno, todo lo que tiene que ver con el llamado sujeto neoliberal, creo que es algo que debe de repensarse, debe de confrontársele alternativas, pues, porque la verdad es que hoy más que nunca considero que requerimos modelos alternativos de educación que permitan, pues, formar a los sujetos con una conciencia, pues, más colectiva, de la solidaridad, del beneficio colectivo, ¿no? Y sobre todo, como tú lo mencionaste, pues esto de retomar las condiciones sociales, culturales, medioambientales, que le dan forma, pues, a la sociedad, ¿no? A su experiencia sociohistórica. Y mira que este modelo de educación neoliberal pues ya lleva muchas décadas formando, o más bien, si me permites la palabra, deformando a los estudiantes en México, ¿no? Sí. Alguna vez ya en la universidad, uno de los profesores dijo, a ver, levante la mano quien no sabe leer letra manuscrita, pues entre ellos era yo, ¿no? Y fue así de, bien, llegó a mi salón el producto del Bester. ¿El producto del Bester? Del Bester, no. Por los cambios que iban existiendo en los planes de estudio, pues a mí me tocó ese, ¿no? De no aprender letra manuscrita. También
lo que me interesa, bueno, lo que me llamó la atención fue que este tipo de propuestas que ellos tienen son propuestas que surgen desde la comunidad y con la comunidad van construyendo incluso los saberes, las necesidades que tiene la propia comunidad, porque los niños se desarrollan de forma diferente en los espacios en los que habitan y no es lo mismo la vida cotidiana de un niño de la Ciudad de México a un niño que vive en Oaxaca, ¿no? O incluso dentro de Oaxaca la misma pluralidad que hay dentro de los espacios para poder desarrollarse, los materiales a los que los profesores tienen acceso para poder enseñarle a los niños, ¿no? Incluso las propuestas a veces de la Secretaría que vienen del Estado todas construidas, pues no coinciden con la realidad, ¿no? Alguna profesora también nos contaba que le tocó, era un trabajo de campo y que una de sus alumnas cuando les hablaba sobre el metro ya hace muchísimos años, supongo que la profesora debe haber tenido como unos 70 años cuando nos lo contase como 10, hace poquito, sobre que una niña de una comunidad a la que fue le preguntaba si vivíamos debajo de la tierra porque teníamos que encender la luz, ¿no? Hacernos como de estos espacios que para nosotros es muy común, pero para ellos es muy diferente. O por ejemplo los semáforos, el uso de semáforos en ciudad, pues estamos totalmente acostumbrados, pero hay zonas en las que no existen, porque no es lo cotidiano de ellos, ¿no? Así es. Fíjate, grandes comentarios que resaltan la necesidad de modelos educativos que atiendan las necesidades particulares de cada región, de cada comunidad, de cada cultura inclusive, ¿no? Estamos en un país multicultural y eso se debe rescatar. Pues si me permites, te quiero comentar que tenemos hoy la presencia muy importante del profesor Luis Miguel Cisneros Villanueva, de la sección 18 de Michoacán, región Los Reyes, quien pues amablemente aceptó la invitación para compartirnos pues todo esto que tú y yo ya más o menos vamos señalando. ¿Y qué te parece? Pues le damos la bienvenida, maestro profesor Luis Miguel. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gran gusto estar con compañeros, compañeras que pues están en esta línea de construir, de investigar alternativas educativas. Un gusto, gracias. Muchas gracias, profesor. Pues mira, quisiera comenzar por preguntarte, ahora sí, ¿qué critican los maestros del proyecto neoliberal de educación? Bueno, yo creo que en este análisis colectivo que realizamos los diferentes contingentes de la coordinadora, hemos encontrado que el modelo educativo neoliberal no solo tiene esto que ustedes ya comentaban, que es un asunto de fragmentar los conocimientos, pensar solamente desde una visión del mundo y de las cosas, es decir, desde el eurocentrismo, enfatizar solamente algunas áreas del conocimiento y por cierto limitadas. Y esto no es porque nosotros lo digamos, ahí están las pruebas PISA y todas las pruebas estandarizadas que pues nos dan la certeza de que no hay una idea de educación integral, que se desprecian todos los otros espacios del ser humano. Y bueno, eso como inicio, ¿no? Pero también nosotros criticamos esta política porque atenta contra el magisterio, no solo en el asunto laboral y sus derechos, sino también en su materia de trabajo, es decir, nos reduce solamente a reproducir currículums, a reproducir contenidos utilitarios, instrumentales y nos ubica solamente en eso, ¿no? En reproductores incapaces de pensar, y no porque no seamos capaces, pero así lo asumen, de pensar alternativas. Lo otro, pues que esta política tiene muchas aristas, el asunto a los padres, madres de familia, tutores, es
sumamente evidente cuando cada vez más se privatizan las escuelas, los espacios de formación. Entonces es una política pues que tiene muchas situaciones que analizar, que debatir, que nosotros hemos dicho que disputar. Esa es la palabra, porque nos asumimos sí en la resistencia, pero también en la construcción. Entonces, más o menos serían como esos los elementos básicos. Hay otros, pero sí nos parece, sobre todo, decía la compañera, en los espacios diversos que afortunadamente tenemos en nuestro país, que esta política neoliberal quiera moldear, quiera decirnos solamente una perspectiva de vida y que desprecie todas las cosmovisiones de los pueblos originarios y de otras construcciones que sean en el país. Les digo, esto no solamente es objetivo, porque tenemos, insisto, la prueba PISA y todas sus versiones en lo nacional, pero también en lo subjetivo. Es decir, por más en algunos espacios que se quiera formar de manera integral, al final el maestro y la maestra está presionado porque no solo la autoridad, no solo los exámenes estandarizados, sino los mismos padres de familia están exigiendo que dé resultados. Y entonces, ¿cómo se mide el resultado? En función de estas pruebas, insisto, que solamente califican algunos elementos de matemáticas, español y ciencias. Pero, insisto, son muchos elementos que podríamos analizar. Estos serían como los primeros. Bien, efectivamente esta cuestión de estandarizar creo que afecta la diversidad cultural, ¿cierto? Quisiera preguntarte entonces en ese sentido, ¿cuál debería ser el propósito de la educación? ¿Cuál debería ser, valga la redundancia, el sentido de la educación? Por ejemplo, en una región, como ya lo hemos venido señalando, tan diversa culturalmente hablando como lo es México. Ni qué decir de la región centro del país y los estados de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir como la tarea en general de pensar posibilidades, todas enmarcadas en una educación integral, aquella que desarrolla todas las facultades del ser humano, como dice la Constitución, pero sí ubicando los viejos problemas que tiene nuestro país, los territorios, pero también las nuevas problemáticas que se agudizan. Es decir, el sujeto neoliberal que se ha construido en estos últimos años tiene muchas cosas que resolver, ¿no? Por principio de cuentas, el asunto de quién soy yo, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, etcétera, etcétera, porque tal parece que nos subimos a esta carrera loca, que todos estudiamos, trabajamos, vamos para allá, vamos para acá y poco reflexionamos, no solo en el asunto de lo educativo, sino también de la vida misma, esta desconexión que tenemos con la madre tierra, esta desconexión que tenemos entre nosotros mismos, tendrían que ser elementos fundamentales de la educación que ocupamos las y los mexicanos. Es decir, educación integral, pero con todos sus elementos de los territorios. Una educación que nos enseña a pensar críticamente, que superemos como esta tradición errónea, falsa de nuestro país, donde se asume por correcto todo lo que venga de una persona, entre comillas, preparada o en otra condición. Una educación que combata todo tipo de opresiones, no solo es el tipo de opresión económica, que es evidente, hay otro tipo de opresiones a la mujer, a los niños, etcétera, ¿no? Es decir, así en esos términos, que combata todo tipo de opresiones, que nos enseñe a actuar de forma solidaria. Esto se pensaba desde hace unos años,
Simón Rodríguez, otros pensaron una escuela del pensar, del sentir y del actuar solidario, como bien comentabas, compañero, del actuar para y en la comunidad. Pero estos pueden ser bonitos discursos. Lo interesante es cómo le damos forma, cómo articulamos las propuestas, cómo escuchamos todas las voces, porque eso también nos ha faltado. Es decir, seguimos pensando como desde la academia, desde los espacios magisteriales, y poco damos voz a los que históricamente se les ha negado, decía Paulo Freire, ¿no? Entonces, lo interesante acá es que se construyen estrategias desde la educación popular, pedagogías críticas. Todas las pedagogías que cuestionan el positivismo tienen la obligación de hacer válidos estos discursos. Por eso yo creo que es así las alternativas que podamos construir en diferentes puntos. Pero, insisto, eso me parece a mí que es clave. Una educación que nos enseña a pensar, que nos enseña a actuar solidariamente y que nos enseñe sobre todo a asumirnos como comunidad. Ya decía Lucio Cabañas, ¿no? Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Estos tres elementos, digamos, mínimos, tendrían que ser ejes articuladores en las propuestas. ¿Cómo soy pueblo? ¿Cómo se construye ese sentido de pertenencia a mi pueblo, a mi comunidad? Que el salón tendría que ser una comunidad de diálogo, ya no más salón, sino una comunidad, una auténtica comunidad de diálogo. La escuela misma y por supuesto la comunidad del barrio, la colonia. Entonces, ¿cómo soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me asumo? ¿Qué hago para ser comunidad? ¿Cómo pienso? ¿Cómo imagino la comunidad? ¿No? ¿Cómo actúo dentro de ella? Y bueno, yo creo que hay muchas posibilidades. Afortunadamente, en esta resistencia y construcción colectiva nos hemos encontrado de norte a sur, literal, muchas propuestas que afortunadamente son eso, distintas en el sentido de reconocer particularidades del territorio, pero sí con este enfoque humanista, con este enfoque liberador, con este enfoque esperanzador, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntar, porque asumo que muchos tendríamos la misma duda. Todos quienes hemos pasado por la escuela, bueno, al menos de mi generación, conocemos esta medición estandarizada, las pruebas PISA, como ya les mencionamos, que te dan un libretito, llenas circulitos y demás, o para poder checar en qué nivel están los alumnos, ¿no? En conocimientos que, como ya lo habían mencionado, el idioma español, matemáticas y todo este tipo de materias que nos dan por default en la escuela, ¿no? ¿Cómo sería la evaluación integral? ¿Qué es lo que estaría buscando la evaluación integral para poder checar cómo están los niños? Interesante pregunta, y esa es una tarea que todavía, digamos, hay mucho camino que recorrer. Se han hecho algunos esfuerzos, se han planteado algunas perspectivas, pero yo creo que ahí todavía tenemos un camino importante de recorrido. Por ejemplo, en este asunto de la pedagogía de la respuesta, esta que se sustenta en que todo al final tiene una respuesta, no solo el libro, no solo la clase, sino en este anclaje de tener respuestas para todo y respuestas únicas, por cierto, se desprecian otros saberes, otros conocimientos. Entonces, lo que nosotros estamos considerando es que la evaluación en un primer momento tendría que ser un espacio para pensar el actuar de nosotros. Es decir, evaluación igual a pensar. ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Cómo estuve? Etcétera. Claro que se tienen que romper esquemas, ¿no? Importantes. Pero tenemos que partir de ahí, en que los estudiantes sean los primeros en que digan cómo estuve, qué me faltó,
Por supuesto, tenemos también que generar los espacios para que luego sea la comunidad, y estoy hablando de comunidad de escuela y luego la comunidad en general, la que nos diga si efectivamente hay no solo una asimilación consciente de contenidos, que eso es normal, digamos, en cualquier escuela, asimilación consciente, pero también en ciertas actitudes, en ciertos comportamientos que hoy requerimos, ¿no? El actuar solidario, el tener una conexión, una reconexión con la madre tierra y con todas las formas de vida y con los diferentes espacios. Entonces, yo creo que los esfuerzos que se hacen en la educación alternativa en evaluación son correctos, pero todavía hay que sumarle un poco más. ¿Por qué digo? Porque todavía en algunos espacios, por esta condición de la Secretaría, se utilizan algunas letras, se utilizan algunos elementos, pero que al final caen en esto mismo, ¿no? De dar una letra, un número a una persona. Entonces, estamos en esta perspectiva, cómo rompemos este esquema, porque es un asunto que lo tenemos acá, no solo de los maestros, de los niños, de los padres de familia, ya no digo de las autoridades. El padre de familia que no ve el 10 en el examen o en la boleta, ya cuestiona a su hijo e incluso le da un golpe en muchos casos, ya lo compara con el hermanito, con el primo, con el otro, y eso es una locura, ¿no? Pero insisto, es un trabajo amplio que todavía hay que recorrer, porque si nosotros presentamos una evaluación alternativa así, sin formación, sin politización, sin elementos sólidos, entonces va a ser muy cuestionado, vamos a estar todavía anclados a aquella vieja idea. Yo, por último, en este caso, nosotros siempre nos gusta que además de los instrumentos, digamos, tradicionales, esos del examen, no con ese énfasis, porque también hay que reconocer que hay diferentes generaciones en tipos de exámenes, ¿no? Es decir, que mientras unos solamente acuden a la memorización, otros por lo menos desarrollan cierta habilidad. Bueno, además de eso, yo creo que necesitamos hacer ejercicios más simples, más concretos, que nos permitan evaluarnos. Por ejemplo, a nosotros al trabajar en un círculo, en un medio círculo o en un espacio donde nos vemos todos, todas, yo al final termino con una evaluación. Los niños, bueno, en este caso son jóvenes de secundaria, con su pulgar pueden decir si estuvieron en lo correcto, pulgar en medio si más o menos y pulgar abajo si faltó algo. Esto lo recuperamos un poco de filosofía para niños, pero ayuda mucho para romper ese esquema que digo. Es decir, por ejemplo, escuchamos con atención cuando participó mi compañero o compañera. Entonces el estudiante está haciendo un análisis, si en la clase, si en ese espacio estuvo atento, pues hace esto, ¿no? Pulgar arriba. Si más o menos porque hubo distracción, así. Si faltó algo, así. Y no hay abstenciones. Y entonces esa es una autoevaluación que el estudiante está haciendo de forma, digamos, obligada. Porque lo hiciste o no lo hiciste, ¿no? Ya lo vemos las condiciones o los condicionantes. Ahí hay una autoevaluación, pero también hay una coevaluación, porque la comunidad, al vernos todos juntos y al ver que los compañeros, las compañeras hacen esto o esto, se está coevaluando. Es decir, la comunidad puede decir, estamos avanzando, somos más tolerantes, somos más solidarios, no solo solidario en el sentido general, sino en la construcción de conocimientos, porque eso también hay que romper. Ya no aquello de ser celoso con tu trabajo y no dejes que te copies, sino al contrario, decía Freire, hay que arriesgarnos. Bueno, ahí llevamos dos formas de evaluación con un mismo ejercicio. Y un tercero, pues es la evaluación que tú estás haciendo como maestro, acá en tu listas de cotejo y todo lo que utilizan. Bueno, acá estás igual ubicando algunos elementos subjetivos que complementan lo otro.
Entonces, yo insisto, hay mucho camino que recorrer, pero hay que generar algunos cortocircuitos en cuanto a estas perspectivas de evaluación tan marcadas, tan arraigadas en todo el mundo, ¿no? Esto que nos estás comentando tiene que ver con las prácticas alternativas que los maestros democráticos aplican en sus distintas regiones. Quisiera preguntarte, pues, qué efectos, ¿no? ¿Qué resultados has podido observar en la formación de los niños a partir de estas propuestas alternativas? Esta es una pregunta que vale mucho la pena que nos hagamos siempre, ¿no? Porque yo cuestiono muchas cosas acá y bueno, soy autocrítico. Luego decimos en muchos espacios propios que vamos bien, que vamos avanzando, pero la pregunta es ¿y cuáles son, digamos, como las razones de esto? Por ejemplo, antes de contestar la pregunta, cuando decimos que formamos estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, etc., yo le pregunto a mis compañeros, ok, ¿cómo me doy cuenta que mi estudiante de secundaria es crítico? Porque cuestiona, ok, puede ser un elemento. ¿Por qué más? Porque me hace preguntas, bueno, tiene la misma relación. Si me explico, se quedan como en eso nada más. Ok, nosotros hemos dicho que efectivamente esta es otra tarea que hay que trabajar. Pensar críticamente es esencialmente tirar, tumbar lo que está establecido, de lo que sea, ¿no? Una relación, un concepto, un libro, una teoría. Si el estudiante hace esto, lo tira, ya aplicó pensamiento crítico. Es decir, en un primer momento cuestiona el asunto, ¿no? Lo derriba para construir otra cosa. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? Yo creo que en esta perspectiva del trabajo comunitario en el cual estamos construyendo todavía la propuesta, nos damos cuenta cuando los estudiantes tienden a autorregularse. Otros no tenemos reglamento escolar, tenemos un cartel que está arriba del pizarrón donde ubicamos los acuerdos mínimos para que la comunidad trabaje en el ciclo escolar. Es decir, y ellos lo construyen, los estudiantes. Obviamente esto no es en una hora, esto es un trabajo tal vez de una semana, de pensar qué es comunidad, cómo se hace comunidad, a qué me comprometo, cómo quisiera que fuera mi salón. Esa pregunta es clave. ¿Cómo me imagino que sea mi salón? ¿Cómo quiero que sea mi salón? Y luego, ¿a qué me comprometo para que ese salón se acerque a ese ideal, a ese sueño colectivo? Esto también funciona con los maestros y con los padres de familia, porque luego discursamos mucho. Y entonces nosotros hacemos un atrapasueños pedagógico que le llamamos, para imaginar lo que queremos primero, ¿no? ¿Qué escuela queremos? Así literal. Y solamente unas tres cosas, no más, porque luego no se alcanza. Por ejemplo, una escuela verde, una escuela sana, una escuela tal, ok. En el siguiente círculo de este atrapasueños, ahí la tarea es responder ya en persona, es decir, Luis Miguel, ¿a qué se compromete para lograr esa escuela que se imaginó? Por ejemplo, una escuela verde, yo me comprometo a sembrar un arbolito. Ok, quedaría como una buena idea. Bueno, en el tercer círculo vamos a poner la fecha de cuándo vamos a plantar ese arbolito. Pues que el día del árbol, por ser simbólico, o el día que sea, ¿no? Y entonces lo que rompemos un poco es como esos discursos de que se dan mucho, por cierto, también en algunos espacios de alternativa, y concretamos en el hacer comunidad. Eso nos permite tener una escuela, un aula
mucho más autorregulada, no se ocupa tanto que el maestro esté todo el tiempo, eso no, eso sí, eso aquello, porque eso también es formar subjetividades neoliberales, ¿no? Y luego nos admiramos que los jóvenes, que los que salen de la escuela no les guste trabajar colectivamente ya en la comunidad o en su barrio. Pues claro, porque así los formamos, ¿no? No solo la escuela, sino la familia. Sé celoso de tu trabajo, no compartas tú esto, tú aquello. Y entonces cuando ya les queremos que hagan una cosa en la comunidad, ya es difícil porque están esperando que les diga el maestro, la autoridad, ahora es esto, ahora agarra aquello, siempre la orden. Entonces en eso podemos observar que los jóvenes de estos espacios alternativos son más autónomos en el pensar. Por supuesto, ese es un proceso, no es que quiera decir que esté acabado. Es un proceso más autónomo, sí conservan ese elemento crítico, ese elemento de cuestionar, pero también se evidencian ya muestras de solidaridad en el huerto escolar, en las actividades comunes, en la clase misma. Y este es un gran reto que tenemos. Cómo rompemos ese viejo molde de la escuela, del maestro, así como estoy yo, hable y hable y hable, y entonces empezamos a construir otras posibilidades. Eso lo trabajamos en una metodología que le hemos llamado así, ¿no? La pedagogía de la comunidad, que tal vez después exista tiempo para trabajar así como los elementos, pero insisto, es sí lo objetivo, es decir, temas de libros, temas de currículo, pero también lo subjetivo, y esto me parece a mí mucho más importante. Por último, hace unos días en esta pregunta, estuvimos en una escuela integral de acá de la región, de San Sebastián, una telesecundaria. Estábamos comentando con los compañeros, ellos tienen un proyecto productivo de cultivo de peces, de tilapia. Año con año siembran 5,000, 6,000 animales, y ya todo el proceso desde que lo siembran, la engorda y luego ya los venden, ¿no? A bajo costo para que la comunidad se alimente sanamente con este asunto de proteínas y demás. Bueno, en la plática le preguntábamos al maestro que si las señoritas, esto es secundaria, o algunos jóvenes no tenían como pues estas luego ideas de no querer trabajar en el proyecto. Dice no, porque lo relacionamos con las áreas de conocimiento, y además llegamos justo cuando estaban sacando peces y los estaban limpiando, y otra compañera le pregunta, ¿y los estudiantes sí entran en esto? Dice sí, pero nos ha costado el asunto de la concientización, el asunto de hacerles entender, porque hay niñas que luego gritan, el pez todavía se mueve y gritan o se espantan, y bueno, es un proceso que tenemos que desarrollar a partir de pláticas, no solamente es de así, ¿no? Como en el capitalismo, de agarrar todo, de todo para mí, sino desde un proceso de entender nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro desarrollo, y también obviamente a los procesos productivos. Bueno, ¿qué les quiero decir con esta historia? Pues que hay un proceso de cambio, que si bien se reconocen muchos asuntos anclados en los estudiantes, en los maestros, poco a poco se va trabajando como estas otras perspectivas. Insisto, la reconexión con la madre tierra es otro elemento que trabajamos acá en mi escuela. Bueno, pues un poco ahí, ojalá que haya respondido esta pregunta. Es, insisto, un proceso. Yo me gusta mucho cuando voy a Oaxaca, Chiapas, voy a Baja California con los compañeros, o a Guerrero con el proyecto altamirista, porque uno encuentra muchas cosas que hay que recuperar, que hay que compartir, y entonces eso le sigue dando forma a nuestras alternativas. Es decir, no nos cerramos como a esta posibilidad, ¿no? Y es justo esta pregunta la que hace el compañero Israel, ¿no? ¿Cómo se evidencia que hay un cambio? Si no, imagínense, estaríamos como en un discurso muy bonito, pero así, ¿no? En el aire. Excelente. ¿Tienes tiempo para una última pregunta, maestro? Sí, claro.
Tú tienes un libro que se llama Las alternativas educativas desde la pedagogía crítica y la educación popular, es decir, un libro de tu autoría. ¿Nos pudieras comentar algo sobre este trabajo para cerrar nuestra interesantísima charla? Con gusto. En términos generales, este es un libro que nosotros pensamos como una idea básica, fundamental, digamos, en cuanto a las teorías, las propuestas y las acciones que se han implementado desde las alternativas. Insisto, algo básico para que los compañeros y las compañeras revisen algunas posibilidades de actuar desde, digamos, desde la teoría, pero también desde la acción. Es decir, son 10 ensayos que tienen como objetivo, en primer momento, develar las contradicciones de la política educativa neoliberal, develar que en nuestro país hay una tendencia desde hace unos años en asimilar pasivamente las directrices de la OCDE, Banco Mundial y demás, ¿no? Que eso pues lo saben en muchos espacios, pero en otros no. También en otro ensayo lo que planteamos es que hoy la educación en este contexto de sociedad posmoderna afianza las subjetividades neoliberales que por supuesto atentan contra su vida y contra de los otros, ¿no? Entonces también un poco ubicar por qué esto que han planteado algunos sociólogos, la era del vacío, por ejemplo, de Lipodesky, ¿no? Los libros de Bauman, toda esta perspectiva de análisis, la sociedad del cansancio, por qué somos así, ¿no? Por qué actuamos de esta forma, como las redes sociales y los nuevos, digamos, elementos del capital nos atrapan y nos deshumanizan. Entonces es un poco que los profes pues revisen esta perspectiva. Después tenemos un ensayo que plantea la disputa por la educación pública, porque ustedes reconocemos que hay un ataque permanente en contra de la educación pública y sus maestros, la creciente privatización, diferentes formas de privatización, por lo menos hay 3, ¿no? En el cuarto planteamos lo que comentaba la compañera, qué diferencia necesaria, evaluación integral o medición estandarizada. Este es un debate interesante porque en muchos espacios se piensa que el examen es igual a evaluación y bueno, hay que resolver ahí esas cosas, ¿no? En el quinto trabajamos, por ejemplo, elementos básicos de las pedagogías críticas y las educaciones populares, es decir, todas estas perspectivas que cuestionan, digamos, el positivismo y todas sus tendencias en el asunto educativo. En el sexto planteamos como elemento central a Paulo Freire, porque si bien en muchos espacios es una moda, sus libros, sus propuestas, en otros no se conoce, pero la idea de reconocer a Paulo Freire no es para repetir su discurso que ya está y que es muy, muy apropiado, sino para reinventarlo, ¿no? Reinventarlo en cada territorio. Es decir, siempre hacemos la pregunta, ¿qué pensaría Paulo Freire hoy, ¿no? Hoy con el Facebook, con el WhatsApp, porque él no lo conoció, ¿no? Con todas estas formas de comunicación, ¿qué pensaría? Y entonces la tarea es de nosotros, ¿no? Eso es reinventar a Paulo Freire en cada territorio. Por supuesto, hay muchas más. En el ensayo 7, lo que nosotros planteamos es reconocer primero que tenemos un problema mundial muy, muy grave, ¿no? La crisis ambiental. Entonces ubicamos ahí algunas perspectivas desde la teoría, Enrique Leff, Moacir Gadotti con Pedagogía de la Tierra, pero también algunas perspectivas desde los pueblos originarios,
incluso allá del ecosocialismo de la India, la defensa de Chico Méndez allá en el Amazonas, etcétera. Lo que nosotros decimos es que la escuela no puede ser un espacio donde periódicamente se pongan o nos pongamos todos sentimentales un día al año por el Día del Medio Ambiente o el Día del Árbol, ¿no? Sino que nuestro actuar debe ser diario, nuestra intervención debe ser con muchas posibilidades. Yo recuerdo que hace unos años, eso lo hicimos hace unos años, a partir de unas pláticas sobre esta perspectiva, hicimos un experimento. Colocamos a los niños, a los jóvenes, una bolsa de plástico acá y nosotros también. La idea era poner en esa bolsa transparente toda la basura que consumimos ese día. Y nos asombramos, ¿no?, del nivel de consumo que tenemos incluso en las comunidades. Es decir, lo que plantea en este ensayo es que no tenemos 2 planetas, no tenemos 3, este es el único, y tenemos que incidir más allá de que reconocemos que las empresas, la industria, pues es causante, pero también tenemos que hacer algo nosotros, ¿no? En el 8 recuperamos esto que yo les comentaba sobre la escuela del pensar, sentir y actuar. Esta es una propuesta pedagógica latinoamericana desde los años de Simón Rodríguez, maestro de Libertador Simón Bolívar, desde José Martí, ¿no? Por cierto, también hay pedagogía de la ternura. Y bueno, en el 9 tenemos un ensayo que se llama La Escuela Multi-Intercultural para la Buena Educación. Aquí recuperamos el multiculturalismo crítico de Peter McLaren y de otros que enfatizan sobre esta escuela que tiene esta otra gran tarea, ¿no? Cómo vamos trabajando esas formas de no tolerar al otro, sino de comprenderlo, de incluso aprender del otro. Porque en las propuestas de interculturalismo de Estado, lo único que se hace, pues hay que ser tolerante. Ay, mira qué bonita artesanía, ay, mira qué esto. No. Lo que nosotros decimos es, ¿cómo no solamente haces eso, sino valoras la cosmovisión del otro y de la otra? Valoras los saberes que ellos tienen, no explicados desde la ciencia de Occidente, sino desde los saberes que se han transmitido de generación a generación. ¿Cómo valoras otra cosmovisión, otra forma de ser, de estar y pensar el mundo? Incluso de nombrar el mundo, ¿no? Los que todavía conservan la lengua. Porque nosotros decimos eso, ¿no? Tú tienes una forma de ser, de pensar y de estar en este planeta, pero hay otras. Hay otras de las cuales puedes aprender, hay otras de las cuales puedes sanar. Y no hablo de enfermedad física, sino enfermedad del alma también, ¿no? Bueno, es un poco esa idea en ese ensayo. Y por último, en el 10, lo que nosotros planteamos ya es una experiencia concreta que se desarrolla en Michoacán, que son las escuelas integrales de educación básica. Recuperamos ahí elementos básicos para que las y los maestros que no conozcan esta alternativa se puedan acercar y vean que de estos discursos, de estos congresos, de estos espacios, se han perfilado algunas escuelas que rompen no solo el asunto, digamos, de la educación tradicional, sino también ese divorcio que tiene la escuela con la comunidad o ese divorcio que tiene la escuela con la vida misma. Entonces ahí ubicamos elementos básicos de las escuelas integrales. Y por último, el libro cierra con una entrevista justamente a un colectivo del que ya les hablaba un poco, de la Escuela de San Sebastián, una telesecundaria que tenemos aquí en la región. Y era preguntar de manera directa algunas cuestiones generales sobre el proyecto de escuelas integrales. Entonces, en resumen, el libro, como siempre lo he planteado en lo que yo digo, es una provocación. Tiene un rol de desafiarnos,
no son verdades, digamos, absolutas, sino la idea es siempre indagar, investigar, incomodarnos, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué les sobró? No, ahí no estoy de acuerdo, ok. Entonces, ¿cuál sería? Esa es como la perspectiva, pero sí con elementos mínimos también para aquella compañera que esté como en el inicio de esta perspectiva. Quiero mencionar que el libro también es producto de lo que estudiamos en el doctorado, en estas perspectivas de análisis desde las pedagogías críticas, y bueno, consideramos que era básico tener un documento de entrada, ¿no? Te agradecemos mucho todo este gran conocimiento que nos has compartido. Le recomendamos a nuestros queridos y queridas escuchas que busquen este trabajo. Lo publica el Ayuntamiento de Los Reyes en el estado de Michoacán, edición 2016, ¿no? Y también junto con la Escuela Secundaria San Sebastián, ¿verdad? Así es. Te agradecemos mucho tu presencia, que hayas compartido todos estos conocimientos. Y pues, ¿qué te pareció, Yumil? Pues es que es increíble porque estamos escuchando de primera voz que existe, ¿no? Este testimonio sobre escuelas integrales de educación básica te está diciendo que no es como un sueño la escuela integral, ¿no? Que hay posibilidades, que los alumnos incluso de secundaria, que sabemos que no es una etapa fácil de la vida, se vinculan con la comunidad, aprenden a estar con la madre naturaleza, aprenden a querer su planeta, ¿no? O sea, no solo la comunidad, no solo interactuar con comunidad de escuela, comunidad fuera de la escuela, sino al planeta entero, ¿no? Y esta parte que mencionaba sobre pensar en alternativas y posibilidades, eso abre la mente de forma increíble, yo creo que a cualquier edad, porque no es solo imaginar, es una herramienta para la vida cotidiana, para la vida personal, y podría sacar incluso de muchos problemas cuando las personas crecen, ¿no? Aquí vemos que es una educación para toda la vida, que no se va a quedar en el aula y que sale de las materias que incluso nos ponen, ¿no? Pues fíjate que yo me atrevería a resumir lo que nos dijo el profesor Luis Miguel en una palabra: fascinante. Sí. La verdad es que para mí fue toda una cátedra. Le agradecemos mucho al profesor Luis Miguel haber aceptado participar en este espacio. Y bueno, cómo queda claro el contraste, ¿no?, entre este modelo de educación que se nos ha impuesto en todas las regiones de México, de la competitividad, del individualismo, frente a un modelo que busca construir comunidad, construir bienestar, ¿no? Creo que esto y otros elementos que se puedan conocer tanto a través del trabajo académico plasmado en este libro, como las experiencias mismas del Magisterio Democrático de Michoacán aplicando el modelo de educación altamiranista, tiene todavía un mundo que mostrarnos para que los demás espacios, no solo niveles educativos, sino espacios urbanos, rurales de otras regiones, podamos aprender de estas interesantes experiencias. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso que otros espacios en otras comunidades, en otros estados podríamos, me incluyo, aprender, ¿no? Porque nos funciona a todos. Pues le agradecemos nuevamente su participación al profesor Luis Miguel Cisneros Villanueva. Muchísimas gracias, profesor. Y con esto hemos llegado al final de este espacio de Democracias en Disputa. Recuerden que en cada emisión daremos voz a los hombres y mujeres que con su historia de vida y luchas nos permitirán comprender la importancia del movimiento de los maestros. Les recuerdo a nuestro amable auditorio que si quieren conocer más sobre este y otros temas, les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y Magisterio Democrático en México, el cual pueden visitar en la página electrónica www.puets,
www.unam.mx/Magisterio Democrático. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, saludos, gracias. Gracias, maestro Luis Miguel. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Visita la página puets.unam.mx/magisterio-democrático y síguenos en nuestras redes como @puetsunam. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.